del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Un aniversario más del Día del Prisionero Político en el Perú y del mundo. Un día más, una jornada de lucha por sus libertades en el Perú y en el mundo. En primer lugar, vamos a iniciar con la lectura de un pronunciamiento a cargo de una compañera nuestra. El 17 de abril de todos los años, en diversas partes del mundo se celebra el Día del Preso Político. Nuestra organización, Movadef, se suma a esta celebración, expresando su solidaridad con todos los presos políticos en el mundo. Consecuentes con nuestros objetivos, en esta oportunidad nos pronunciamos por el respeto de los derechos fundamentales de todos los presos políticos y dentro de ello exigimos sus libertades. En nuestro país, derivado de la guerra interna que se vivió y que terminó en 1992, quedan aún centenas de prisioneros políticos recluidos en diversos penales del país. La mayoría de ellos purgando altísimas penas que ya vienen cumpliendo por más de 20 años. En esta oportunidad reiteramos nuestra posición. El desencadenamiento de la guerra tuvo causas económicas, políticas y sociales. Lo vivido durante 1980 hasta 1992 fue un hecho político, por lo tanto, su solución debe ser política. Nuestro país necesita cerrar heridas y no ahondarlas. Insistimos en la necesidad de una solución política, amnistía general y reconciliación nacional, pues beneficia al pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Por eso, no estamos de acuerdo con lo ocurrido en la zona del BRAE. Son hechos que están en contra de los intereses del pueblo y en nada lo beneficia. Lamentamos las muertes de los policías. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares. De la misma manera, rechazamos la campaña de persecución política que la reacción lleva adelante contra los comunistas, los marxistas-leninistas maoístas, Pensamiento Gonzalo, los verdaderos demócratas, las luchas populares y todo aquel que se oponga al régimen. Parte de esta persecución es la profundización del aislamiento contra el preso político Abimael Guzmán Reynoso, aislamiento que rechazamos. Demandamos el respeto de sus derechos. Libertad para todos los presos políticos del Perú y del mundo. ¡Libertad! Amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Muchas gracias, compañera. Vamos a continuar con la intervención del compañero secretario del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Compañeras y compañeros, nos hemos reunido hoy, 17 de abril del año 2012, al igual que otros pueblos se reúnen en plazas diferentes, como por ejemplo en Buenos Aires el proletariado revolucionario
hoy día está reunido para clamar por la libertad de los presos políticos en el mundo. Este día, que nació en el País Vasco, entre Francia y España, hoy día es reconocido a nivel mundial. Estamos aquí para que nuestros compañeros que se hayan detenido no tiriten solos, sepan que no están solos. Estamos luchando por solución política, amnistía general y reconciliación nacional, siguiendo una línea política sumamente clara y precisa. Nosotros le damos adelante esta lucha por solución política, amnistía general y reconciliación nacional, y se está abriendo paso, y muy pronto, más pronto que tarde, compañeros, se ha de concretar. Todo está en que nosotros sepamos persistir en esta lucha. Efectivamente, no podemos estar de acuerdo con el secuestro de obreros, pero tampoco podemos estar de acuerdo con el bombardeo de población civil inerme como se viene haciendo en la zona de Ayacucho. Estamos en contra de que un solo peruano más muera. Queremos, compañeros, en este día 17 de abril, hacer patente que nuestros prisioneros no lo son por delitos de egoísmo, porque tuvieron algún interés en meterse dinero a los bolsillos. Nuestros prisioneros lo son porque fueron consecuentes, son consecuentes con causas políticas. No solamente estamos por la libertad de los presos políticos del Partido Comunista del Perú, nos interesa que salgan todos los del movimiento revolucionario Tupac Amaru, los etnocaceristas, todos aquellos que en algún momento, por alguna circunstancia, han sido detenidos por causas políticas, tienen derecho a salir, porque ya no debe más ejercerse la violencia contra ideas políticas y contra hechos del pasado. Por eso mismo, compañeros, ¡viva el 17 de abril, Día Internacional de los Presos Políticos! ¡Viva el 17 de abril, Día Internacional de los Presos Políticos! ¡Viva el 17 de abril, Día Internacional de los Presos Políticos! ¡Viva los presos políticos del Perú! ¡Viva los presos políticos del Perú! ¡Viva los presos políticos del Perú! Muchas gracias. Y en el Perú se expresa una política de odio, de ensañamiento contra los prisioneros políticos. Pedimos al pueblo peruano su solidaridad, su apoyo. Bueno, buenas tardes, familia, amigos de todos los prisioneros políticos. Ante todo quisiera pedir al gobierno que tenga en cuenta todo el tiempo que tienen estos presos políticos. Mi hermana tiene casi 18 años interna en este penal de Chorrillos, y ya quisiéramos que ya el Estado resuelva la libertad de estas personas. Así es que, por favor, a todos los medios de comunicación, por favor, ya es tiempo que nuestras familias regresen a nuestras casas. Es parte de nuestras vidas. Así que, por favor, resuelvan. Gracias. Gracias por la intervención del familiar, emocionado, sentir. ¿Y cómo no emocionarse? ¿Cómo no sentir? Hace 17, 18, 20, 27 años, 28 años en algunos casos, que están ausentes los familiares. Y en todo este proceso, los familiares de los prisioneros políticos han estado pendientes, jamás han cejado en su lucha indesmayable por arrancar a sus seres queridos de las prisiones. Y junto con
con ellos nosotros, que somos parte del pueblo, hemos bregado durante todo este tiempo. Y no cejaremos hasta que no quede ni un solo prisionero político en el Perú. Y apoyaremos las luchas en este sentido también en el mundo, porque es justo rebelarse contra este sistema de injusticia. Entonces, compañeros, les pedimos una vez más al pueblo que se encuentra convocado acá que se solidarice con las luchas que desenvolvemos quienes somos parte del movimiento por amnistía y derechos fundamentales y otras organizaciones políticas que también tienen prisioneros, como había señalado el secretario general del movimiento por amnistía y derechos fundamentales. Hay quienes son prisioneros políticos desde hace mucho tiempo y son compañeros de Antauro Humala, por ejemplo, y muchos luchadores sociales que han sido apresados en diferentes momentos en que se han desenvuelto luchas en el camino del pueblo. Es hora de sumar esfuerzos y bregar porque se concrete en nuestro país una solución política que lleve a una amnistía general y para que se viabilice una reconciliación nacional. Por ello, compañeros, vamos a seguir diciendo fuerte: libertad para los presos políticos en el Perú y en el mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Cierra el penal militar de la base naval del Callao. Cierra el penal militar de la base naval del Callao. Cierra el penal militar de la base naval del Callao. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Libertad para los presos políticos del Perú y del mundo. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Cierre el penal militar de la base naval del Callao. Libertad para los presos políticos
nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Cierre el penal militar, de la voz en la voz del Callao. Cierre el penal militar, de la voz en la voz del Callao. Cierre el penal militar, de la voz en la voz del Callao.
compañeros, que miren las calles de Lima, que miren a la gente pasar, que se compenetren con su pueblo. Rodeemos la plaza con ellos, compañeros. Rodeemos la plaza con ellos.